Bienvenidos y bienvenidas. Hoy miércoles 20 de abril damos inicio al conversatorio Avances en Cambio Climático y Economía Circular, con motivo de cierre del Foro Virtual Internacional del Medio Ambiente y la Sustentabilidad, FIMAS 21. Nuestro objetivo en FIMAS es promover un espacio de conversación, comprensión e intercambio de experiencias, siendo un puente entre el sector público, el sector empresarial y sociedad civil en temas sanitarios y ambientales. Es importante que se reúnan todas las personas que apuestan por la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. La Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente agradece la participación de los panelistas invitados, al Ministerio del Medio Ambiente y al capítulo regional de ISWA en Latinoamérica y el Caribe por patrocinar esta actividad, a sus auspiciadores Veolia Chile, Recimar, PPH Grupo Ambiental, Geociclos, Ecología en tu Barrio, Local Compost y Mitan Chile, a los miembros de AEPA por participar en la organización y a toda la audiencia presente. A continuación, para moderar esta conversación, dejamos a ustedes a Paula Cifuentes, magíster en Ingeniería en Medio Ambiente de la Universidad Católica de Valparaíso, ingeniera en Medio Ambiente de DUOC, obtuvo un diplomado en Ecodiseño para la Ley REP en la Universidad de Valparaíso, también tiene un diplomado en Economía Circular en la Universidad de Chile. Es una profesional con más de 15 años de experiencia en actividades mineras, industriales y de consultoría ambiental. Es ingeniero en procesos y de proyectos ambientales, asesor de gestión ambiental y de comunidades. Ingeniera ambiental de PPH Grupo Ambiental, empresa con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de residuos líquidos, industriales e hidrocarburos contaminados. Además, son miembros de AEPA desde el año 2018. Y también dejamos con ustedes a Felipe Cabrera, ingeniero civil industrial, diplomado en transporte con 10 años de experiencia en el área de supply chain en empresas de consumo masivo, en áreas de cuidado personal, bebidas y alimentos. Ha tenido un constante interés en temas ambientales y de sustentabilidad, realizando cursos de economía circular y bioeconomía. En la actualidad se encuentra cursando un diplomado en cambio climático y gestión baja en carbono. Su interés en AEPA es poder nutrirse con experiencia de otros profesionales y empresas vinculadas a la sustentabilidad y a la gestión de residuos para conocer mejor las realidades que enfrenta Chile. Felipe es socio profesional de AEPA desde el año 2020. Bienvenidos, Paula y Felipe, si pueden encender sus videos. Hola, buen día. Muy buenos días a todos. Bueno, bienvenidos Felipe y Paula, ustedes son los moderadores, los dejo para que puedan continuar con esta actividad y presentar a nuestros panelistas. Ok, muchas gracias. Voy a comenzar presentando al primer panelista, que es Cristian Rojas María Ángel, ingeniero civil industrial con experiencia en el área de gestión de innovación, mejoras y desarrollo de proyectos de saneamiento ambiental y energético. Además, es gerente general y socio fundador de PTH Grupo Ambiental y también es presidente de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente, AEPA. Un saludo a Marcelo Rosso, ingeniero industrial con especialidad en gestión integral de residuos sólidos, urbanos, industriales y peligrosos. Marcelo es un consultor experto en gestión de residuos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Es también representante del capítulo regional de América Latina y el Caribe ante el directorio de ISWA, vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos en Argentina y miembro local de ISWA, International Waste Manager desde abril del año 2021 y presidente desde noviembre del año 2018 a abril del año 2021. El siguiente panelista es don Antonio Carracedo, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, MBA en la Universidad EADA de Barcelona, gerente comercial de Recimar, empresa recicladora industrial de residuos plomados, y socio también de AEPA. Bienvenido, Antonio. Y finalmente saludamos a Andrea Santos. Andrea tiene 15 años de experiencia en el área ambiental. Ella está graduada en Ciencias Biológicas, con una maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia, y además tiene un doctorado en Ingeniería de Transporte en la COPE, Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha sido coordinadora de Cambio Climático y Sostenibilidad en el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil.
Fue secretaria ejecutiva del panel brasileño sobre cambio climático y es profesora adjunta en COPE UFRJ. Andrea es autora del capítulo 10, Transportes, de Grupo de Trabajo 3, del panel intergubernamental de cambio climático IPCC. Así que muy bienvenidos a todos. Bueno, explicarles un poco cómo va a ser la dinámica de este espacio. Vamos con Paula, a realizar una serie de preguntas a nuestros panelistas, preguntas vinculadas obviamente con la temática que nos convoca hoy día, que es cambio climático y economía circular, y cómo se relacionan estos dos conceptos que son tan relevantes para nuestro país y a nivel global, por supuesto, con un foco en lo que ocurre en Chile, pero también con un foco de lo que ocurre en Sudamérica, Latinoamérica y obviamente a nivel mundial. El objetivo es que nuestros panelistas puedan dar su opinión y su respuesta con respecto a las preguntas que tenemos planteadas, y que también se pueda generar un espacio de diálogo entre ellos. Adicionalmente tenemos habilitado el chat por si quieren realizar preguntas. Nosotros con Paula las vamos a ir recibiendo y filtrando para, en la medida en que sea factible, incluirlas dentro de alguna de las preguntas que nosotros hayamos hecho, o si no, hacerlas al final de la sesión. Ya. Bueno, y para comenzar, vamos a pedir a Alicia que nos comparta una lámina respecto a la primera pregunta, que tiene relación con introducirnos un poco al tema que hoy nos convoca, ¿no es cierto? Y es pensando en los 3 principios de la economía circular. ¿Cuál creen ustedes que es la relación o que logran identificar entre la economía circular y el cambio climático? Ahí como lámina de apoyo tenemos los principios de economía circular que están definidos por la Fundación Ellen MacArthur. Así es que para comenzar les dejo abierta la palabra para que puedan dar su respuesta a esta consulta. No sé si quieren, puede partir nuestra invitada, Andrea, que sería bueno, también Marcelo, que es una visión internacional del tema, ya que estos principios están también, bien, hoy día hemos conversado harto, pero creo que es súper interesante una visión internacional. Andrea, ¿te parece? Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes y hablando un poco sobre economía circular y cambio climático. Es un tema muy importante porque cuando hablamos de economía circular está incluso la parte de sustentabilidad, toda la parte de cambio climático con todas las metas de todos los países para combater el cambio climático con acciones para mitigación, que son las reducciones de los gases de efecto invernadero y también para medidas de adaptación. Entonces, agora vivemos um momento muito crítico em todo o planeta por conta do aumento da temperatura do planeta. Estamos com uma média global de temperatura que está acima de 1,1 graus, então, em relação aos níveis pré-industriais. Então, a economia circular joga um papel que é determinante para a mitigação das emissões, porque temos toda uma ação climática caminhando em todo o mundo, todos os países que fazem parte do Acordo de Paris, para limitar suas emissões e atingir o objetivo maior, que é limitar o aquecimento abaixo de 2 graus. Então, a economia circular implica em como hacemos isto, com evitar o consumo innecessário, por exemplo, os resíduos, o uso de combustíveis fósseis, que é algo que está acerca de ser exterminado, digamos assim, nas próximas décadas, porque não há como promover uma transição para zero net ou carbono zero, se não deixarmos combustíveis, todos os combustíveis fósseis, e partir para a produção de energia por combustíveis renováveis. Então, está incluso toda a parte de reparação e reciclagem dos materiais, produtos que pode ser incorporado na cadeia de valores. Isto é muito importante.
Entonces, além de cambio climático, tenemos también una fase de problemas ambientales muy grande, incluso tenemos materia prima para producción en diversos sectores de producción, economía de país. Entonces, como a economia circular se soma como uma oportunidade de novas práticas para seguirmos uma trajetória de sustentabilidade e de baixo carbono. Então, pouco para trazer uma conexão de tema. Gracias, Cristian. Ya mejor. Bien, muchas gracias, Andrea. Una visión bastante certera de lo que está pasando. Marcelo, ¿te parece? Sí, con gusto. Gracias, Paula, Felipe, Cristian. Coincido con las apreciaciones que acaba de plantear Andrea. Desde el punto de vista del capítulo regional de ISWA y de ISWA en particular, en cuanto a la gestión de residuos, podría, con respecto a la economía circular, hacer una separación que sería aquella vinculado con digamos, los alcances o las cuestiones que no pueden ser manejadas dentro de lo que hace a la gestión de residuos, que sería lo que se, digamos, el análisis de ciclo de vida de los productos, la planificación apropiada de estos, pensando, orientado básicamente y pensado básicamente en utilizar componentes que sean lo menos tóxico contaminantes posible, y que esté pensado ese diseño en extender la vida útil del producto, dejando de lado esas malas prácticas de obsolescencia programada, y sí pensando en la reciclabilidad, la reparación de todos los productos que se insertan en el mercado. Eso estaría, digamos, por fuera de lo que hace a la gestión propiamente dicha de los residuos. Luego, a partir de que el residuo se generó, o lo que se entiende como residuo, y que debe ser recolectado, separado, transportado, procesado y finalmente dispuesto, bueno, acá tenemos una injerencia muy importante en lo que hace a la gestión de residuos, con un potencial enorme, particularmente en todo lo que hace a Latinoamérica, porque hay muchísimo camino por andar, lo cual nos brinda una excelente oportunidad para avanzar en buenas prácticas, ¿no? Pensando en llevar adelante fundamentalmente lo que hace a recolección diferenciada en origen, para maximizar el recupero de materiales factibles de ser reciclados y reinsertados en el circuito productivo como materias primas secundaria, y de esta manera extender la vida útil de los productos o de los materiales en los ciclos tanto técnico como en el ciclo biológico. En el caso concreto del ciclo biológico sobre la fracción orgánica putrescible, hay un enorme potencial, no solo para desviar de la corriente de residuos y por ende una disposición final, quizás que por más que sea bien realizada, hoy por hoy está quedando obsoleta en cuanto a sus prestaciones. Entonces desviarlo para ya sea hacer un tratamiento aeróbico como un tratamiento anaeróbico, y en el caso de llevar adelante un tratamiento anaeróbico, generar energía eléctrica verde o absolutamente renovable, y eso también da una circularidad, evitamos el consumo de combustibles fósiles, minimizamos las emisiones de gases de efecto invernadero de cada uno de los inventarios de países, y con el digestato que surge de eso, a su vez estamos generando nutrientes para su aplicación en el terreno y mejorar la calidad de los suelos. Digamos, esta sería una apreciación muy general sobre la posibilidad de la gestión de residuos sobre la economía circular. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias, Marcelo. También una visión bastante completa, se puede decir así, e íntegra del tema.
Si les parece, por mi parte, voy a dar desde la perspectiva de lo que yo estoy viendo aquí en Chile, desde la perspectiva privada, desde el mundo privado, el mundo industrial también, y de la gestión y valorización de residuos, que tiene mucha conexión con los que son los generadores de residuos, y cómo es su cultura y mentalidad. Respecto a eso, en términos de la eliminación y contaminación desde el diseño, yo creo que esto está muy relacionado con la voluntad que debe existir desde la parte direccional, o desde las directrices que dan los mismos accionistas de todas las compañías, desde las grandes compañías, donde puedan incorporar un cierto indicador a las empresas y de sus diferentes etapas de procesos productivos, donde puedan tratar de en constante mejora eliminar la cantidad de generación de residuos, o bien, de cierta manera, dar las facilidades o preocuparse de darle un ciclo de reciclabilidad bastante apropiado. También es importante en ese sentido también incorporar desde el diseño, nuevos compuestos. A veces la economía tradicional, yo creo que les falta, o la industria, les falta lo que significa la parte de innovación, o sea, abrirse al campo de materias primas o insumos que provengan de la economía circular para generar una sinergia y poder analizar sus ciclos productivos y ver de qué forma podemos sumarnos y colaborar a eso y dar las facilidades respecto a poder impulsar y complementar el esfuerzo que se está haciendo por todos. Lo mismo con el tema de mantener los productos y los materiales en uso. O sea, yo creo que ahí Andrea tuvo algo muy certero, que es el consumidor. O sea, hay que cambiar la cultura del consumidor. O sea, el consumidor que premie, o que busque, o que indague y que investigue, y que premie también eso, no sé si lo repetí, lo que son los productos que tengan mayor sostenibilidad, y que tengan un indicador de sustentabilidad definido, o sea, que sean bajos en carbono, que tengan compuestos que sean reciclados, que participen incluso en temas de sostenibilidad con ayuda social, etcétera. O sea, poder definir esos indicadores creo que es súper importante, y por lo menos yo veo que las industrias chilenas están muy preocupadas de eso. Si bien no tienen tanto conocimiento, porque es algo muy nuevo, están muy impregnadas en tratar de aprender, en tratar de hacer los máximos esfuerzos por impulsar este cambio. Así que, desde mi percepción, el empresariado chileno está comenzando a tener una toma de conciencia. Y yo voy a hablar de Chile, más que nada porque estoy viendo la visión acá. Y respecto a regenerar los sistemas naturales, yo creo que esto está también pasando por una... Nosotros en Chile estamos viviendo un proceso muy complejo, profundo, delicado, de analizar se puede decir, nuestro sistema, nuestra forma de llevar todo lo que es nuestro vivir. O sea, hoy día hay un proceso de constitución que se está viendo, hay un análisis del sistema político que se está visualizando, hay una reflexión también en diferentes temas, y siempre se está colocando por delante lo que es el cuidado del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida, y poder tener una vida digna, como dicen por ahí, cuando uno pueda ir mejorando. Entonces, dentro de ese plan, o dentro de esas prioridades, está muy fuerte el tema de los sistemas naturales. O sea, el agua hoy día es un bien primordial para este sistema, esta nueva constitución, el cuidado de los espacios, todo eso se está dando. Entonces, esa es mi visión bastante práctica, se puede decir así, de lo que está sucediendo aquí en Chile. Muchas gracias, Cristian. Antonio, no sé si tú nos quieres responder o comentar respecto a la primera consulta. No, yo creo que, bueno, se habló en profundo del tema, y comulgo tanto con las palabras de Marcelo, con Andrés y Cristian, y pensando realmente en el fondo un poco colgándome lo que decía Cristian, que en el fondo también, junto con lo que está haciendo Chile, es para dónde va el mundo. El tema del reciclaje
y la economía circular perdón, que me entró una llamada, va muy de la mano en cuanto a que el reducir los residuos que hoy día vienen, porque lógicamente la economía lineal tenía un fin, no podía ser eterna, y los residuos que generamos, cada vez hay que, bueno, tratar de reducirlo, obviamente, incorporarlo a una economía circular, pero el mundo va cambiando a que tengamos una conciencia en hacer las cosas de manera como más, como cuidando los residuos, o sea, perdón, cuidando los materiales y buscando una forma más cuidadosa, más amigable con el ecosistema. Están todas las políticas a nivel mundial alineándose para tratar de siempre llevar una línea que sea de cuidado, no tanto de explotación, sino que de cuidar que todo el progreso que se haga con un componente medioambiental. Hay muchas organizaciones y fundaciones que están alineándose para allá también, y como dice Cristian, yo creo que Chile también, ahora último, y quizás también hace tiempo algunos, estamos todos sumando este componente para que sea un crecimiento no tan exponencial, sino que más responsable, un crecimiento más sustentable, un crecimiento que sea a largo plazo, que es lo que queremos a la larga para dejar también para nuestro hijo. Genial, muchas gracias por la respuesta de todo. La verdad es que es muy interesante. Yo me quedo con que, en el fondo, la economía circular y el cambio climático están muy relacionados, aunque a veces uno los vea de manera separada, ¿no es cierto? Pero al final todo está relacionado entre sí, y lo importante, como dijo Andrea, esto es una oportunidad. O sea, la economía circular hay que verlo como una oportunidad para hacer las cosas de la mejor forma que lo veníamos haciendo, ¿no es cierto? Teniendo siempre presente la disminución de los gases de efecto invernadero, y por supuesto incorporando estos tres principios que han sido muy difundidos y son una línea, ¿no es cierto?, o una ruta que nos permite de alguna forma llevarlo a la práctica, tanto en el mundo privado empresarial como en las distintas actividades que realizamos normalmente como ciudadanos. Y acá quería hacer una consulta, ya para cualquiera de los panelistas, si bien habíamos pensado hacer las consultas al principio, pero creo que es importante hacerla ahora porque tiene relación justamente con esta pregunta, y la hace don Marcelo Novoa, ya que es un funcionario de la Municipalidad de Viña del Mar, y él dice que me gustaría saber cómo incorporar el modelo de economía circular dentro de la gestión municipal, apuntando al desarrollo económico local. ¿Cuáles pueden ser las acciones concretas que nos pueden llevar a cumplir ese objetivo? Ahí dejo abierto el micrófono para quien quiera responder esta consulta de don Marcelo Novoa. Si les parece, yo puedo responderle Perdón. de tema práctico. Sí, miren, bueno, es una muy buena pregunta. Voy a ir como de lo que yo visualizo macro a lo micro. Desde lo macro, yo creo que hay un desconocimiento profundo de los órganos de Estado que asignan los recursos para lo que es el manejo de residuos en las municipalidades, porque no dimensionan el problema sanitario que hay y tampoco dimensionan el nivel de inversión certero que hay que hacer para la infraestructura. Infraestructura que tiene que ser asignada a la municipalidad para poder hacer un plan, se puede hacer, de separación en origen, de una recolección segregada, donde se tiene que cambiar, o sea, se tiene que hacer desde un diseño logístico distinto, un sistema de almacenamiento diferente en cada uno de los hogares, como también así se tiene que generar una cultura, un cambio cultural, ¿ya? Una educación. Y tratar de decirle a las familias que integran un hogar de que en el eslabón es demasiado importante la separación en origen. Si la familia se pone como hábito, cambiar su hábito y generar una separación en origen, facilita todo lo que significa el ciclo y le facilita el trabajo, se puede hacer así, en el diseño, en la implementación, en el desarrollo a los órganos de Estado, en este caso a la municipalidad y los funcionarios. Creo que aquí es un trabajo colaborativo que se tiene que dar, pero parte todo de tres ejes fundamentales. O sea, uno, la cultura; dos, la comprensión del Estado de que la crisis sanitaria es profunda y grave,
¿ya? Y 3 es de entender que las licitaciones de transporte donde toman los camiones, o los que tenemos hoy día, donde todos los camiones toman todos los residuos, los echan en el mismo lugar y los botan en el mismo relleno, por no decir un vertedero ciclo abierto, ya es algo obsoleto. O sea, no es pensar en el mediano a largo plazo. Seguir invirtiendo ahí es un saco roto. Eso. Yo si puedo comentar también, sumarme a las palabras de Cristian, es que una instancia como EVA, por ejemplo, es súper rescatable, porque existen varias asociaciones, varias empresas que buscamos residuos y creamos empresas de esos residuos, ya que son un valor o un insumo para nuestra industria. Y quizás yendo súper al micro, los residuos todos se pueden dar una segunda vida, algunos con mejor fin, otros con no tan buen fin, como decía Cristian, algunos van a parar sí o sí a un vertedero. Pero muchos residuos que generan las municipalidades podrían terminar en alguna empresa que los va a usar como producto, como subproducto para un producto final. Entonces, quizás una buena opción, bien material, bien al micro, es juntarse con AEPA, con los miembros de AEPA o las asociaciones que existan recicladores, para poder darle un uso a estos residuos. Yo creo que es responsabilidad nuestra como empresarios y bueno, ojalá todos los empresarios de Chile tuviéramos una conciencia de que tenemos que, como dije anteriormente, unificar el componente de un crecimiento económico junto con este componente medioambiental. Y creo que mientras más necesidad haya o el mundo más nos grite por darle uso a estos residuos, vamos a poder lograr que esta industria se vaya fortaleciendo. Perfecto, muchas gracias. No sé si quieren complementar. Perdona, Andrea quería decir algo, perdón. Adelante, Andrea. Es una reflexión acá que hago como Christian ha hablado de educación como un primer paso y es fundamental en todo este proceso, porque hablamos sobre cambios y cambios es algo que no es fácil. Cambiar la cultura de un modelo de desarrollo que es fracasado, entonces de desenvolvimento, desarrollo que piensa mucho en producir, acumulación de bienes materiales. Entonces, a educação é muito importante no processo de formação das gerações futuras. Também em parte de políticas sobre meio ambiente e desenvolvimento também, pensarmos em políticas públicas eficientes e traduzir as políticas com nações como projetos. Então, é importante uma governança que envolva todos os setores, público, privado, as empresas têm um papel muito importante, porque é como regressar ao passado com sistemas de trocas, onde um resíduo pode ser uma matéria-prima para outro modelo de negócio. Então, é como regressar ao passado em busca de um modelo que todos tenham algum ganho, algum benefício em total. Porque como caminhamos com, por exemplo, o uso de energia, os recursos em transporte, edifícios, a gestão de resíduos, há muitos desafios. Então, temos que ser eficientes e há partes que há como toda a governança, como o papel da educação, para mim também concordo de acordo com Chile e Christian, que tem toda a experiência, é importantíssimo. Muchas gracias. Mucho eso de volver al pasado, Andrea. Creo que es algo que se mira con desdén, pero hay prácticas muy buenas, como los abuelos que llevan una bolsa para comprar arroz, o se usaba menos packaging, o los refrigeradores duraban más, por ejemplo. Todas esas prácticas que quizás son románticas del pasado son cosas que deberíamos replantearnos realmente. Quizás el mucho marketing, el mucho embalaje, la sobreproducción de adornar algo ha hecho que generemos más residuos. Y como dices tú, volver al pasado es algo que deberíamos replantearnos, que deberíamos considerar en nuestra futura estrategia
sustentables, no solo del país, mundial. Muchas gracias. Y bueno, para continuar, le doy el pase a Felipe, quien va a hacer la siguiente consulta que tenemos preparada. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos los panelistas por sus intervenciones. Bueno, la siguiente pregunta tiene mucha relación también con lo que acabamos de ver, y es lo siguiente. ¿Qué impacto tiene la buena disposición de residuos y el aumento de las tasas de reciclaje en la disminución de gases de efecto invernadero en Chile y el mundo? Entonces vemos mucha vinculación con lo que hacían referencia desde el mundo municipal sobre la disposición de residuos y las tasas de reciclaje que tienen políticas concretas hoy día en Chile y obviamente también en otros países. Así que dejo abierta la pregunta a los panelistas. No sé, Marcelo, ¿te parece? Yo creo que Marcelo... Yo no quiero interrumpir para no pisarnos entre nosotros. Perfecto, gracias, Cristian. Coincido con todo lo que se dijo recién, que mencionaron tanto Andrea como Cristian y Antonio en cuanto a la gestión de residuos, sobre la recomendación al colega de Viñas del Mar, si yo mal no recuerdo. Básicamente, acá lo que tenemos que tener presente es algo que es el cambio de chip, ¿sí? Es decir, acá lo que tenemos que cambiar de mentalidad en todos los estamentos de la gestión es dejar detrás el concepto de economía lineal para pasar a la circularidad, a la economía circular. En ese concepto de economía lineal, al final del túnel, digamos, nos encontrábamos con los residuos y había que disponerlo lo mejor posible. Hoy por hoy eso tiene que quedar detrás, e implementar todas las medidas tendientes a valorizar los recursos, porque los residuos en definitiva son un recurso. Esa valorización pasaría en primera instancia por un reciclaje, una reutilización, una valorización energética y finalmente que vaya solo a disposición final la menor cantidad posible y que esa disposición final sea apropiada. Sobre la respuesta que no tengo, la pregunta no está compartida acá en la pantalla, con lo cual no me acuerdo exactamente, pero era cómo aportaba una adecuada disposición a la gestión o a mitigar los efectos sobre el cambio climático. Básicamente una adecuada disposición conforme lo que son las obras o el concepto de ingeniería sanitaria, o mínimamente un relleno sanitario, entendido como una obra de ingeniería sanitaria, es confinar los residuos en el menor espacio posible, de forma tal de que estos no tengan contacto con el medio, evitando en todo momento la proliferación de líquidos lixiviados y si se generan, tratarlos conforme la normativa, llevando adelante una captura del biogás que se va a generar y de ese biogás procesarlo, mínimamente quemarlo para convertirlo de metano a dióxido de carbono, y si esa captura está asociada con un aprovechamiento energético a partir de la utilización de ese gas, de ese biogás, particularmente el metano para la generación de energía eléctrica, doblemente benéfico, por cuanto estaríamos sustituyendo combustibles fósiles que se utilizarían para la producción de esa energía en consecuencia. Creo que a grandes rasgos, y para no quitarle tiempo al resto de los panelistas, mi visión es esa, ¿no? Es decir, cambiar el chip de los gestores, pensando que los residuos no son más algo que hay que disponer, sino que es algo que hay que valorizar, reutilizar y tratar de que permanezcan esos recursos el mayor tiempo posible en el circuito productivo, y aquello que inexorablemente tengamos que disponer se haga de la mejor forma posible para que no impacte en el ambiente. Obviamente, doy por hecho que tenemos que abandonar la nociva práctica del basural a cielo abierto o lo
lo que también se conoce como open dam o los vertederos incontrolados, ¿no? Que sabemos que tienen un impacto negativo manifiesto sobre la calidad de vida de las personas y del ambiente. Así que no les quiero quitar más al resto. Gracias, Cristian. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Andrea, no sé si te parece tú. Gracias, Cristian. Yo puedo complementar un poco con las experiencias que tuvimos con cambios en proyectos como el mecanismo de desarrollo limpio, que hace parte del protocolo de Kioto. Y yo pienso que fue un buen ejemplo para proyectos de rellenos sanitarios con reducción de emisiones de gases como no solo carbono, como metano, con producción de energía también, con cogeneración, por ejemplo. Y el mecanismo de desarrollo limpio ahora está como digamos que un legado del protocolo de Kioto que está siendo discutido en Acuerdo de París, especialmente para como mecanismo de mercados y para también pensar en crédito de carbono, ¿sí? Entonces, tenemos, como yo había dicho, tenemos muchas oportunidades, tenemos tecnología, pero hay muchos desafíos para implementación de estos proyectos. Entonces, como Marcelo habló que el principio de 3R, que es reciclar, reutilizar y reducir es lo primero, que es como decir, no preciso de eso, no necesito comprar. Entonces, es algo cultural, pero tenemos el somatorio de cultura, educación, tecnología disponível, conocimiento, y hay como somar esfuerzos para cambiar todo esto. Entonces, infraestructura, que Cristian habló muy bien, es importante tener. Hoy, en muchos países, en muchas ciudades, no tenemos una estructura para separación de basuras. Entonces, estamos todos muy atrasados, principalmente en países en desarrollo. Entonces, sabemos que la generación de basura trae con muchos impactos ambientales, como contaminación de agua, también, enfim, otros problemas como los gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos que mirar en esos buenos ejemplos y pensar cómo reducir y reutilizar de forma eficiente cómo generar energía, que es un ejemplo que trago ahora de mecanismo de desarrollo limpio. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, no sé, Antonio, Cristian, que quisieran dar su opinión con respecto a esta pregunta? Sí, Cristian, perdón. No, sí, sumarme a las palabras de Andrea. El Waste to Energy hoy día es una realidad que está en boga, y que es muy latente también, y yo creo que también hay que hacer un mea culpa en Chile. No estamos quizás facilitando la entrada de proyectos de Waste to Energy hoy día, quizás por temas burocráticos, no quiero apuntar a nadie, pero quizás deberíamos como país tratar de impulsar las tecnologías que dice Andrea, implementar Waste to Energy en Chile, implementar junto con eso también tecnologías o traer proyectos que sean de solución integral de residuos. Abrirse quizás, como dice Andrea, también a nuevos proyectos, a nuevas facilidades, a nuevas instalaciones. Estamos como país con toda la disposición, creo, para empezar una transición a ser un país responsable de la gestión de residuos, y creo que ese componente industrial hay que explotarlo, trabajar con el gobierno de la mano, y nos queda un camino muy largo pero muy bonito. Creo que se puede hacer. Como dije, están todas las facilidades, toda la infraestructura, los accesos a crédito. Yo lo veo bastante optimista, pero creo que tenemos que buscar un trabajo comunado con el gobierno para poder avanzar realmente en pasos firmes y lograr un objetivo común y trazable, para convertirnos en un país desarrollado, pero un país desarrollado en temas de residuos de manera responsable. Y también eso de la mano
también me uno a las palabras de Andrea en recordar los tres pilares principales, que primero el reducir, ojalá la mayor cantidad que viene muy de la mano con el tema cultural, de reducir cosas que no necesito, otra camisa, otro reloj, el acumular, que ha sido algo que con lo que hemos nacido y preseteados, cambiarlo a realmente ver culturalmente qué es lo que necesito y no acumular ni depender de cosas materiales. Y siguiendo con esa línea, reducir, para después reutilizar también la mayor cantidad de cosas que vamos a usar, dar una vuelta, upcycling, tecnologías nuevas, reutilizar los residuos, los componentes que han sido desechados, y finalmente, como decía Marcelo, minimizar también lo que va finalmente a disposición final, y antes de eso, ojalá reciclar lo más posible. Pero yo lo veo como algo optimista. Creo que hay un camino, como dije, largo, pero bonito, que tenemos que empezar, y empezar con responsabilidad a caminar. Ahí Marcelo veo que tenía también levantada la mano, parece. Sí, un comentario muy breve, gracias. Coincido con que el tema de Waste to Energy es una tecnología absolutamente viable, probada, que lamentablemente por una cuestión de costo en muchos casos y por una desinformación en otros, no ha ingresado a la fecha en nuestro continente, lamentablemente. Dos salvedades al respecto. Primero, que cuando hablamos de Waste to Energy, entiendo que nos referimos a tecnologías absolutamente probadas, como puede ser combustión en masa, sin entrar en tecnologías que prometen soluciones mágicas y no están probadas. Entonces, siempre cuando hablamos de Waste to Energy, focalizarnos en tecnologías que sean absolutamente probadas, con un track record suficiente como para garantizar la gestión adecuada de los residuos, y que a su vez esa Waste to Energy esté asociado, básicamente, como su nombre lo dice, a la producción energética, ya sea energía eléctrica, vapor o un mix de ambos, y que las emisiones cumplan con los estándares europeos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos tecnólogos que ofrecen tecnologías de Waste to Energy que no cumplen con estos estándares y, en definitiva, contaminan la calidad del aire. Entonces hay que tener muy en cuenta, cuando uno habla de fijar estos parámetros, de que sea aprobado eficiencia energética y eficiencia en cuanto a las emisiones, ¿no? Y que esta tecnología, o el uso de esta tecnología, no opaque o no inhiba el desarrollo de recolección diferenciada, reciclaje y digamos, reinsertar productos u otros materiales en el circuito productivo, tales como polímeros o determinado tipo de polímeros que son factibles de ser reciclados. Sabemos que hay otros que no se pueden llegar a reciclar, y por eso el Waste to Energy es una tecnología absolutamente válida y oportuna para la valorización energética de este residuo. Gracias. Gracias, Marcelo. No sé si Cristian quieres hacer un comentario también. Sí, solamente complementar, estoy muy de acuerdo con todo, pero yo insisto que, si bien estoy de acuerdo con Antonio, que hay que ser optimista, vuelvo a ratificar el problema cultural que existe y el problema de educación. O sea, educación es poder tener las herramientas para poder comprender y generar diseño y soluciones. Yo creo que aquí hay un problema de desconocimiento de nuestras autoridades. No voy, como dice Antonio, no voy a apuntar a nadie, pero yo creo que hay una responsabilidad desde un jefe de Estado, desde un presidente, que tiene que imponerle a sus carteras y sus ministros de incorporar la componente ambiental, ya sea en la normativa. O sea, no sé, me imagino el ministro de Obras Públicas colocar que en las licitaciones se tiene que considerar componentes reciclados para las licitaciones nuevas, en la construcción de las viviendas sociales, incorporar que se utilice o se priorice la utilización de productos provenientes de la economía circular para poder impactar y que se ocupen materias primas o recursos naturales. O sea, yo creo que ahí hay un tema profundo de desconocimiento.
de las autoridades que toman las decisiones. Eso es por un lado, que es súper importante que le paso el mensaje a los presidentes, que es importante que se capaciten también, o sea, no es solamente la capacidad de poder hablar. Y se tienen que capacitar y acompañar por la componente técnica, que es fundamental para hacer los cambios estructurales y lograr los objetivos. Y lo segundo, también un cambio cultural en el mundo privado. O sea, yo creo que los accionistas, tal como dice Marcelo, existen tecnología y tecnología. O sea, es importante que los accionistas o los inversionistas vean que a veces el gastar o aumentar el gasto en una inversión no significa un gasto, sino significa una inversión en la sostenibilidad. O sea, hay veces que tratar de hacer la ley del más mínimo esfuerzo para evadir o eludir los sistemas de evaluación ambiental son un mal. Entonces, las tecnologías tienen que ser validadas por todos los procesos de evaluación ambiental y todos los estándares de desempeño sanitario ambiental para que sean sostenibles en el tiempo. Entonces ahí hay otro tema también de un chip del accionista que a veces dice, mira, en vez de gastar 3, quiero gastar 2 para evitarme un 1, pero ese 1 a lo mejor le asegura una sostenibilidad de 10 años que le hace ganar 10. Entonces en ese sentido también hay que capacitar a los accionistas, a los tomadores de decisiones. Eso. Perdón, Cristian, que me suma, no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que es cierto, eso es como el cuento de los 3 chanchitos, entre hacer no sé si se acuerdan, una casa de paja, una casa de madera, una casa de ladrillo. Creo que tenemos que tener como benchmark las mejores tecnologías a nivel mundial. No, si no, es pan para hoy y hambre para mañana. Los resultados a la larga tienen que medirse con este componente ambiental, tener siempre incorporada como ya yo veo que se está moviendo mucho en esa línea, veo que hay muchas directrices a ese favor, pero sumándome a lo que decía Marcelo, creo que, por ejemplo, el tema de Waste to Energy hay que incorporarlo y siempre, ojalá, repito, otras tecnologías, pero también siempre que sean del mayor cuidado medioambiental, que pongamos por delante el medio ambiente, que es algo, quizás de las únicas o pocas cosas que podemos heredar a nuestros niños al futuro, pero siempre con el mayor cuidado, porque de otra manera es un dumping ambiental, nos hacemos como dije, es pan para hoy, hembra para mañana, nos hacemos un daño a corto plazo. Entonces, para graficarlo, tenemos que hacer más casas de ladrillo, no tantas casas de paja ni de madera. Bueno, muchísimas gracias a todos y también, claro, cerrar con una reflexión que viene sobre todo del primer principio que veíamos en la pregunta anterior de la Fundación Ellen MacArthur, cómo se eliminan los residuos y la contaminación desde el diseño, que es algo que muchas veces sobreseemos y tendemos a hacernos cargo más bien del impacto o la consecuencia, que de hecho es lo que apuntaba la pregunta y tal vez a lo que apuntan hoy día políticas como la ley REP o como la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, más bien a cómo valorizar algo que ya se generó, más bien entender a aguas arriba cómo podemos cambiar el diseño de los productos, de los procesos, para favorecer desde el diseño una menor generación de residuos o procesos más eficientes que generen un menor impacto ambiental. Bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos, Paula, con la siguiente pregunta. Ya, muchas gracias. Quería pedir apoyo, eso justamente para que nos proyecten la siguiente lámina. Y la tercera pregunta dice así. Esto tiene relación con la hoja de ruta de economía circular que lanzó nuestro país el año pasado, en la cual define 7 metas para el año 2030-2040, ninguna de las cuales menciona explícitamente un impacto respecto a las emisiones. ¿Les parece que existen oportunidades en vincular estas metas de manera clara con un impacto en emisiones o que debiera existir una meta vinculada a emisiones de manera explícita y adicional a las ya definidas? Acá en la lámina podemos ver cuáles son las metas que propuso el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, en esta hoja de ruta de economía circular, y que, bueno, las voy a leer, como dice la primera, tiene relación con la generación de empleos, generación de residuos sólidos municipales por habitante también, la disminución, ahí están las metas que se esperan lograr en las próximas décadas, la generación total de residuos por el PIB, ¿no es cierto?, producción de materiales, tasa de generación de reciclaje de residuos sólidos municipales y la recuperación, de los sitios afectados por la disposición ilegal de residuos. Entonces, si bien, como pueden ver, no hay algo relacionado directamente con los gases de efecto invernadero, con el cambio climático, ¿creen ustedes que es necesario
incorporar alguna meta relacionada con este tema, o de una forma u otra estas metas están vinculadas con este propósito de mejorar el cambio climático? Ahí creo que es sumamente importante, disculpen la visión ahí que tiene Andrea y Marcelo desde la perspectiva internacional. Creo que Sí, sería muy... ellos están fuera de la caja, entonces súper enriquecedor que nos den su opinión. Exactamente, sería súper interesante y ver también cómo en los países donde ustedes se desarrollan, ¿no es cierto?, o conocen esta realidad porque, bueno, tienen mucha experiencia, cómo han abordado si a través de la hoja de ruta puede ser una herramienta eficaz para manejar este tema, o se requiere tal vez una normativa más específica o más fuerte, con mayores sanciones. Ahí nos gustaría que por favor nos cuenten su opinión. Y disculpen, antes de darle el pase, entre paréntesis, tenemos hartas preguntas en el chat, hay algunas relacionadas con este tema, así que una vez que se termine la respuesta, las vamos a realizar a los panelistas para que ahí los espectadores, perdón, se queden pendientes de que ya vamos a responder sus consultas. Adelante. Andrea, ¿quieres comenzar? Gracias. Bueno, cuando hablamos de cambio climático, y ahora siguiendo todo el contexto mundial, yo pienso que sería interesante tener un indicador, una meta específica para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque sí, hay una relación con algunas de estas metas, con energía, y con reducción de energía también hay impacto en reducción de emisiones, pero considerando a importância que nosotros vivemos una emergencia climática y que el mundo todo está caminando para una economía de bajo carbono, para mí sería importante tener una meta vinculada a emisiones. Esta es mi opinión. Más directa. Es un indicador muy importante para planeamiento, para toda a parte de políticas públicas y para promover un cambio rumbo a una economía circular, una economía más sostenible. Entonces, yo pienso que mi opinión es que sí, tenía que tener una meta más clara también, consecuentemente para energía, reducción de energía de combustibles fósiles y consecuentemente emisiones de gases. Pero es una política, entiendo que es una política de economía circular más direccionada para a parte de gestión de residuos. No sé cómo hay, porque Chile también hace parte de Acuerdo de París y hay los planos de os planos nacionales de cambio climático para promover reducción de emisiones. Entonces, es importante, no solamente en Chile, pero en otros países, hacer una conexión de todas las políticas. Entonces, si hay una política de cambio climático, ¿por qué no tener una meta vinculada ao que está presentada en la política de reducción de emisiones? ¿Sí? Concuerdo con todo lo que plantea Andrea. Discúlpenme, yo no estoy absolutamente consustanciado con la hoja de ruta específica en Chile. Entiendo, como bien dice Andrea, que al ser Chile signatario del Acuerdo de París, como todos los países que han firmado, tienen un compromiso de reducciones de gases de efecto invernadero. Desde un punto de vista macro país, entre esas actividades está la gestión de residuos. En este caso veo que nos focalizamos específicamente en lo que hace a la gestión de residuos, orientándolo a la economía circular, y si bien prácticamente todas estas actividades van a redundar, si fueran bien implementadas y con estos cumplimientos van a redundar en una reducción de gases de efecto invernadero, me parece que se podrían adicionar algún par de cuestiones, por ejemplo, la sustitución de combustibles fósiles en los camiones de recolección de residuos, o un objetivo de reducción progresiva de sustitución de
este combustible fósil por, no sé, fuente, por ejemplo, vehículos alimentados con biogás que puede surgir de digestión anaeróbica, como sucede en otras ciudades del mundo, o simplemente como una cuestión muy básica establecer una calidad de diésel superior Euro 6 o lo que fuere. No veo tampoco, por ejemplo, que se esté hablando de la captura y generación de energía eléctrica a partir del biogás de rellenos sanitarios, que es una cantidad que puede contribuir en algún porcentaje, aunque sea marginal, pero es importante la captura de este biogás de relleno sanitario y su valorización y aprovechamiento para la generación de energía eléctrica. Pero insisto que todas estas actividades acá enunciadas van a redundar en una mejora o en una reducción de gases de efecto invernadero. Insisto, creo que hay un par de cuestiones que se le podrían adicionar como un objetivo mayor a alcanzar para reducción de gases de efecto invernadero. Gracias. Muchas gracias por las respuestas. Claro, como dice Andrea, es clave lograr una conexión entre todas las políticas que tenemos, porque cada ministerio, en nuestro caso acá en Chile, tiene objetivos, ¿no es cierto? Y tiene metas tanto en gestión de residuos como en disminución de los gases de efecto invernadero, pero falta muchas veces que conversen entre ellas, ¿no es cierto? Y quizás crear como un master plan de todas estas políticas para lograr un objetivo en común. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera hacer una consulta que está en el chat, que la hace Fedora Contreras, ¿ya? Y esta está dirigida principalmente a nuestros gestores de residuos que tenemos acá presentes. Y dice, ¿cómo está planteado en Chile que las empresas gestoras de residuos se alineen a la economía circular? Ya que he vivido en carne propia que esto no se maneja bien desde estas empresas y no garantizan el verdadero manejo adecuado de los residuos como insumos a nuevos sectores. Es decir, que están bien establecidos los estándares de actuación de estas empresas, que contratamos ciertas empresas del rubro energía, pero la correcta gestión de residuos no. Ahí dejo abierta la pregunta, en el fondo algo bien complejo, estamos iniciando este camino, ¿no es cierto?, de cambio, así que los dejo ahí para que puedan comentar lo que dice Fedora Contreras. Si les parece, yo puedo dar una opinión. Yo creo que hay varios temas que son importantes a destacar, por lo menos aquí, me imagino que en el país de nosotros, que también tiene que pasar en otros países que son de Latinoamérica o otros países similares, que existe, yo le llamo mucha cosmética con el tema del reciclaje, ¿ya? Para mí la cosmética falta trabajar más en la sustancia, que es básicamente que los profesionales que toman las decisiones de seleccionar o elegir empresas que gestionan residuos, puedan preocuparse de pasar un poquito más allá de solamente el mínimo esfuerzo, que a lo mejor revisar la documentación o que esté en un sistema. Yo creo que parte de la lógica de las compañías o de los profesionales que trabajan en las compañías que tienen a cargo la responsabilidad de manejar correctamente los residuos, es poder auditar y validar que las empresas que trabajan en este ciclo cumplan con los estándares y que realmente hagan lo que dicen que hacen. Eso es súper importante, tanto desde la perspectiva privada como de la perspectiva pública, se puede decir. En la perspectiva pública, aquí tenemos, en la perspectiva los órganos de Estado que son tan relacionados con esa supervigilancia, se puede decir así, que es el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud. Al día de hoy no logro entender por qué están separados y deben entrar juntos. No sé, es una opinión personal. Creo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente, en vez de ser dos carteras distintas, deben ser una sola cartera, tendrían mucho más músculo, mucho más fuerza, mayor claridad, y podrían unificar, como dijo la pregunta anterior, lo que son metas un poquito no tan políticas, sino que un poquito más prácticas y que sean complementadas con el tema de la sostenibilidad y metas un poquito más reales con el cambio climático. Así que desde esa es mi opinión. Creo que hay mucho que hacer desde la responsabilidad de cada persona, que
no sé, me pregunto, la otra vez yo hice un ejercicio súper práctico. Elegí una empresa para que manejara los residuos de mi casa y le pregunté dónde los llevaba, pero ni la persona que retiraba y que decía que se reciclaban sabía dónde iban. Entonces, desde esa perspectiva de ahí, pues, entonces, imagínate el volumen industrial, por eso es súper importante eso, la parte de validación, de trazabilidad y de responsabilidad. Eso. Muchas gracias, Cristian. Bueno, tenía una segunda consulta, Fedora Contreras, ¿no es cierto?, que dice, en los hogares, ¿cómo se implementan realmente la economía circular? Ya que muchos de nosotros tenemos la conciencia de hacer esto, pero nuestro entorno no nos los permite. Ejemplo, los residuos comestibles, ¿ya? Y para poner un poquito en contexto a nuestros invitados, bueno, en nuestro país nosotros tenemos retiro de residuos domiciliarios de forma conjunta. Ya no hay segregación en origen por el momento. Esto sí viene incorporado en las normativas que se han promulgado, por lo tanto, en un par de años más ya debiéramos contar con este servicio de recolección selectiva de los hogares. Sin embargo, hoy día no lo tenemos. Entonces, la única forma que podemos incentivar y ejecutar de buena forma el reciclaje en los hogares es a través de los puntos limpios, que también ha sido algo complejo porque si bien existen, no ha sido de manera muy eficiente o a veces están alejados de los centros urbanos. Por lo tanto, acá la verdad es que dejo la pregunta abierta si alguien quiere complementar, pero creo que tenemos que esperar que las normativas que se han promulgado ya estén operativas, ¿no es cierto?, y sean implementadas por las municipalidades, que son los encargados hoy día de hacer la recolección de residuos. Y bueno, mientras tanto usar las herramientas que tenemos, pero como ciudadanos igual podemos siempre contribuir y también hacer presión para que estos cambios se generen de forma más acelerada. No sé si alguien quiere complementar la respuesta o seguimos con las siguientes, como ustedes gusten. Brevemente les diría que, bueno, el Estado obviamente tiene que colaborar y contribuir y facilitar el desarrollo de una separación en origen en pos de maximizar la economía circular y demás. Ahora, está en uno también, así como bien decía Cristian, que se necesita la educación, está en uno llevar adelante la concientización interna dentro del hogar, hacer esa separación en origen, aquellos materiales que los podemos llevar a un punto verde, es trabajoso, obviamente insume tiempo, a mí me ha pasado viviendo en el exterior que tenía que yo llevarlo a una distancia considerable hasta encontrar el punto limpio. Pero bueno, eso está en cuanto a la voluntad de cada uno, ¿no? Y en cuanto a la materia orgánica putrescible, dependiendo siempre de la disponibilidad de espacio en el hogar, si se trata de una casa donde uno puede tener un espacio verde y demás, podría llegar a desarrollar algún tipo de proyecto de compost hogareño y de esa manera reducir sustancialmente la cantidad de residuos que terminan en la acera o en el contenedor para que después pase el camión de recolección y lo levanten. Piensen que en nuestros países, en Latinoamérica, en promedio estamos hablando que el 50% de la materia, de los residuos están conformados por residuos orgánicos putrescibles. Entonces, si nosotros podemos desviar ese 50%, es una ayuda más que sustancial. Si a eso sumamos un 10, 15%, 19% con toda la furia de materiales factibles de ser reciclado, entre polímeros, textiles, metales ferrosos, no ferrosos, lo que termina yendo a la acera para la recolección es bastante marginal de lo que generamos. Entonces, creo que va mucho en uno y en la concientización y en el ímpetu que le quiera dar al cuidado ambiental, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Felipe, no sé si quieres continuar, por favor. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Como solamente para complementar el último dato que hacía referencia a Marcelo, en Chile, según el estudio que se presentó al lanzar la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, cifran un 58% el contenido de residuos orgánicos de los residuos sólidos municipales, que es básicamente la basura que generamos en los hogares. Así que efectivamente hay una oportunidad grande ahí, una valorización que creo que estaba bajo el 1%, al menos cuando se hizo la primera medición.
y que está también en línea con estas metas. Bueno, la siguiente pregunta tiene relación con el rol que diversos actores tienen que jugar finalmente en esta transición. Voy a dejarle ahí a los panelistas la pregunta, y la pregunta en específico tiene que ver que en este panel tenemos representantes del sector privado, en este caso tenemos de RECIMAT y de PTH Grupo Ambiental, tenemos gente también que pertenece a asociaciones técnicas como AEPA o ISWA y la academia. Ahí la pregunta es, ¿qué rol piensa que debe jugar cada actor en la aceleración de la transición hacia un modelo de economía circular desde el punto de vista tanto de políticas públicas como modelos de negocio, o desde el involucramiento que debiese tener la sociedad civil en esta transición hacia el modelo? De alguna forma lo hemos tocado, pero creo que sería importante, entendiendo que también en nuestros participantes tenemos personas que son del sector privado o del sector público, o más bien personas que desde la sociedad civil pueden impulsar ciertas iniciativas. ¿Qué rol, desde su opinión, desde su experiencia, cree que cada uno de estos actores debiesen jugar en la transición hacia este modelo? No sé si les parece, nuestra invitada Andrea podría partir. Sí, Andrea. Además que Andrea parece que quería intervenir en la consulta anterior y ahí tuvimos una descoordinación, así que por favor, Andrea, adelante. Que yo iba a hablar sobre greenwashing, que todos nosotros hablamos muy preocupados que tenemos que tener mucha atención con el sector privado do que es verdaderamente un cambio en sentido de implantación de economía circular, de protocolos y proyectos, o o que es greenwashing, que es como una propaganda, pero que no es verdad. Entonces, por eso pienso que es muy importante tenemos metas con objetivos muy claros, e tudo isso deve ser verificado com mecanismos como MRV, outros mecanismos que podemos verificar se há sim uma redução de consumo, há uma redução de energia, de emissões, por exemplo. Bom, para a pergunta agora sobre o papel, eu posso falar como universidade, sim, que eu penso que todos os atores têm importante papel nesse processo de promover um caminho mais sustentável. Então, no âmbito de Acordo de Paris, nós temos as NDCs, que são os planos climáticos nacionais, e o papel para promover cambio em toda a parte de economia, por exemplo, de partir para linear para circular. A academia é importante para a formação de conhecimento, inovação tecnológica, por exemplo, pero há desafio muito grande, que é como fazer ganho de escala, aumento de escala de projeto, para tornar estes projetos em âmbito aplicável às cidades, por exemplo. Então, há papel muito importante de ciência com aplicação tecnológica e como promover ganho de escala. Então, há como papel importante de academia com o setor privado, com governos para proponer políticas públicas também. Então, é uma conexão. Acá falei como universidade, mas passo a palavra para os demais. Marcelo, No quiero acaparar, creo que tienen todos hablar un ratito. Creo que como coincido con Andrea perfectamente, a ver, acá todos estamos involucrados, ya todas las instituciones o la empresa, el sector privado, el sector académico, el sector gubernamental y los ciudadanos, todos tienen que llevar adelante un papel protagónico en pos de lograr la circularidad. Desde los gobiernos, en cuanto a digamos, al desarrollo y al planteo de normativas racionales, para lo cual se tienen que sustentar y apoyar en dictámenes y en el conocimiento de la academia, la industria para poder implementar esas normativas o esas recomendaciones que se hagan desde la academia,
la ciudadanía para la implementación y el cumplimiento de esos principios, y de esta manera, insisto, cada uno de los distintos y diversos sectores de la sociedad está involucrado y tiene una participación fundamental en la concreción de los objetivos. Así que, así como la gestión de residuos es circular, también es circular en cuanto a la participación de los distintos actores de la sociedad. Gracias, Marcelo. Bueno, mi opinión muy breve. Yo creo que aquí vuelvo a insistir y ser muy autocrítico del mundo privado, al cual yo pertenezco. Aquí se tiene que haber una toma de conciencia. Creo que ya los nuevos accionistas, inversionistas, empresarios y autoridades deben tomar conciencia de, como dijo nuestra especialista Andrea, que trabaja en un panel intergubernamental de cambio climático, la situación es crítica. Entonces, si no se toma conciencia hoy día que hay que hacer los máximos esfuerzos mirando las futuras generaciones, porque uno ya está, yo no sé, yo tengo 44 años, tengo 3 hijos, entonces ya uno tiene que pensar en las futuras generaciones y no ser tan egoísta. Yo creo que por ahí va el tema, o sea, cuando tomemos conciencia de todo, que lamentablemente a veces tomamos a la fuerza, el escenario nos va a obligar. Aquí estamos viviendo, por lo menos donde vivo yo, es un lugar muy bonito, muy próspero aquí en la costa, pero tenemos una crisis hídrica tremenda, que es producto del cambio climático, y estamos quedando sin agua. Ya Santiago está al borde del racionamiento, o ya está programado el racionamiento de agua. Entonces, no sé qué más se necesita para darse cuenta que la situación es grave. Eso es lo que yo a veces no comprendo. Desde todo, desde mis vecinos hasta a veces la autoridad, incluso mis socios. Eso. Una autocrítica, una reflexión. Gracias. Bien, no sé si alguien más quisiera hacer alguna reflexión. Yo creo que es muy importante entender el rol que se juega también desde la ciudadanía. Muchas veces las políticas tienden a traspasar la responsabilidad a las instituciones públicas o muchas veces también a las empresas privadas, pero la responsabilidad parte del momento en que uno se levanta con respecto al uso que hace de los recursos, desde el momento en que uno enciende su vehículo. Y creo que esa toma de conciencia con respecto al impacto que generamos desde lo doméstico es altamente relevante, y además cómo podemos también forzar cambios desde nuestro rol, no solamente como ciudadanos, sino que también como consumidores, de qué productos pudiesen tener un mayor o un menor impacto. Creo que muchas veces pasamos por alto el rol que podemos tener. También coincido en la criticidad de esto. El año pasado salió una carta, no firmada, no me acuerdo por cuántos científicos, que hacía referencia a la gravedad de la crisis. Existe también, creo que ayer lo leía en las noticias, este Climate Clock, que no sé si lo han escuchado, que habla de cuánto tiempo tenemos hasta poder evitar las metas que están planteadas en el Acuerdo de París, que es limitar el aumento de temperatura en 1,5 grados, que creo que son algo así como 7 años y algunos días. Entonces, efectivamente, nos encontramos ante una situación de urgencia, y qué bueno que podamos tener este panel con 50 participantes para poder difundir esto y crear conciencia entre nosotros, y que esa conciencia también se traspase a nuestros más cercanos. Sigamos, Paula, con la siguiente pregunta. Bien. La pregunta número 5 dice: la cuantificación del impacto de emisiones relacionada a la disminución de los flujos de materiales, desechos, etcétera, puede hacerse a partir de las metodologías como las propuestas por el IPCC o por otras metodologías, ¿no es cierto? ¿Les parece que existe una oportunidad o necesidad de desarrollar conocimientos asociados al uso de esta herramienta en Chile en relación a estudios de lo que ocurre en otros países? En el fondo, si es que no tenemos una adecuada medición, va a ser bien difícil que podamos, ¿no es cierto?, mejorar las gestiones. Andrea, esa es tu pregunta. Bueno, cuando hablamos por metodología de IPCC, es como una metodología robusta, aprobada mundialmente y es utilizada por todos los países en nivel de gobierno nacionales, locales. Entonces,
é importante haver uma padronização metodológica para permitir a comparação, por exemplo, entre emissões, outros indicadores que podem ser incorporados de meio ambiente, não somente meio ambiente, como sociais, econômicos, por exemplo. Então, eu penso que temos avanço científico, tecnológico, como eu falei, e é importante na consideração de políticas como o próprio informe IPCC, que adverte que as emissões devem ser reduzidas a metade para 2030. Então, estamos como amanhã. Há desafio enorme, gigante para fazer, e a terceira parte sobre o informe que foi publicado este mês, que é sobre grupo de mitigação, há documento que se centra em la redução clara de uso de combustíveis fósseis, por exemplo, entre outras coisas que são apresentadas. Então, é fator clave para alcançar objetivos de manter o calentamento abaixo de 2 grados como 1,5. Pero o cenário não é otimista. Infelizmente, a realidade é muito difícil porque agora temos não solamente que trabalhar em mitigação urgente, pero também adaptação. Christian falou sobre sequías e outros eventos extremos que estamos a viver agora. Então, o futuro será muito mais difícil com todo o cenário de câmbio climático. Então, espero que haja uma mudança muito radical, muito rápida para as gerações futuras ter qualidade de vida. Sim? Gracias. Gracias, Andrea. No sé, Antonio, ¿quiere complementar algo? Ahora que has sido padre por primera vez. Y eso No. genera un Antonio, una evolución humana. No, la verdad sería opacar las palabras de Andrea, que sin duda es la experta en el tema, pero sí comparto, quería aprovechar de colocarme un poco la pregunta anterior, que yo creo que en línea también ahora con lo que dices, de que ahora soy padre, como que no sé por qué siento lo que dices, que el greenwashing o todas las prácticas que hacemos como empresarios tienen que ser consecuentes con las acciones que realizamos. Yo creo que no hay nada peor hoy en día, nada peor para mí que un empresario que hace algo y se vanagloria de otra cosa. Tenemos que ser consecuentes. Hay un dicho que dice la señora del rey no solo se viste como la reina, sino que es la reina y se comporta como tal. Creo entonces que tenemos que ser responsables, como tú dices, tomando todas las mejores prácticas, las mejores mediciones, los mejores estándares para poder hacer de esto algo sustentable. Una línea que nos va a llevar a realmente hacer un cambio y no patinar. Como decían, el reloj que está corriendo, lo han dicho en innumerables ocasiones, y tenemos que tomar medidas ya y medidas también ejemplares, como el gobierno, quizá ahora estoy apuntando al gobierno, pero ejemplares de prácticas que tenemos que tomar para realmente cambiar el rumbo que inherentemente está llevando Chile, para ser responsables con el futuro que se nos viene. Eso, aprovecho el minuto que me diste, Cristian, para tomarme esa licencia, perdón. Gracias. Bueno, ahí no sé si están de acuerdo conmigo los colegas internacionales, pero es fundamental el cambio la toma de conciencia en términos profundos de los jefes de Estado. Sí, sin duda. Eso. Entonces los jefes de Estado a veces deben hacerle caso más a los técnicos y menos caso a los encargados de comunicaciones. Exactamente. Eso.
Bueno, muchas gracias por las intervenciones, las reflexiones. Hemos estado respondiendo algunas consultas del chat de manera directa. Ya los dejamos invitados también a toda la audiencia que se puedan inscribir en la rueda de negocios que se realizará hoy día desde las 15 horas. Quienes tienen servicios ambientales, ¿no es cierto?, o productos relacionados con el rubro también pueden promocionarnos en esa instancia. Se nos ha hecho muy corto el tiempo. Ha pasado volando, muy interesante todas las intervenciones. Y para cerrar, bueno, dejo a Felipe quien va a hacer una última consulta de un tema que no lo hemos conversado y que tiene relación con el sector agrícola, ya un rubro muy importante en nuestro país y que también tiene grandes efectos, ¿no es cierto?, en el cambio climático. Y adelante, Felipe. Sí, muchas gracias, Paula. La última pregunta efectivamente vincula el sector agrícola con el reciente acuerdo de Glasgow que se puso en énfasis en la última COP. Se dice, el acuerdo reciente de Glasgow ha puesto sobre la mesa varios aspectos como la descarbonización de la economía. Y ahí la pregunta es, ¿qué rol juega la economía circular en este proceso, tanto en Chile como en general en la región? Y con respecto a lo que tiene que ver con el sector agrícola, se observan muchas oportunidades sobre cómo se pueden hacer más eficientes los procesos, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo de agua, que sabemos que hoy en día, de la mano de lo que hacía referencia Cristian con respecto a estas posibles restricciones en el consumo de los hogares, y siendo el sector agrícola uno de los principales consumidores, ¿cómo podemos abordar desde el sector agrícola un uso más eficiente de los recursos, sobre todo lo que tenga que ver con el uso del agua? Disculpen, yo creo que ahí, no sé, Marcelo tiene mucha experiencia en lo que es la parte que comentaste antes, lo que es relleno, que se puede generar el biogás y diferentes tipos de soluciones. Creo que ahí hay una sinergia importante. Gracias, Cristian. Si vamos a hablar del sector agroindustrial en particular, todos los países a los cuales nosotros formamos parte, Latinoamérica en general, es un continente agroexportador o con mucha actividad agroindustrial. En ese sentido hay diversidad de comportamiento de las empresas. Hay empresas que se preocupan y han ido mejorando paulatinamente sus eficiencias en cuanto al consumo de combustibles, el consumo de agua para procesos y demás, pero hay muchas que todavía tienen esa tarea pendiente, cosa que es muy importante en línea con lo que mencionabas vos, Cristian, de la escasez del agua como un recurso fundamental para la vida, ¿no? No solo para nosotros como ciudadanos en las grandes orbes o en las grandes metrópolis, sino también pequeños pueblos y en general también para la actividad agroindustrial. Ahora, desde el punto de vista de los residuos específicamente, que es el métier, digamos, de ISWA y de lo que nos ocupa, hay una enorme, pero enorme potencial de generación de energías renovables a partir de su valorización energética, a partir de llevar adelante proyectos de digestión anaeróbica, ya sea en la actividad ganadera, de los feedlot, por ejemplo, de los frigoríficos, de la producción de leche, de todo lo que hace a la producción de alimentos, es decir, hay muchísimo potencial en cuanto a la generación de energías renovables a partir de esta fuente de materia orgánica putrescible. Creo que es un aspecto fundamental que va a haber que abordar en los años venideros. La gestión de los residuos orgánicos o los bioresiduos, como se los denomina también en Europa, es algo que se está empezando a dar cada vez en mayor proporción con recolección diferenciada de esta fracción en particular, en pos de lograr calidades de subproducto o de productos de insumo para la digestión anaeróbica de buena calidad y poder obtener buena producción de energías renovables. Nos encontramos en nuestros países
con un limitante no menor que son las distancias. Es decir, los emprendimientos agroindustriales en general a gran escala tienen grandes distancias y toda esa logística de recolección tiene un costo muy importante y también tiene que ser balanceado dentro de lo que es digamos, el análisis de ciclo de vida o ese balance energético comparando huella de carbono con lo que se obtiene, ¿no? Pero como línea general, conclusión de esto, creo que tenemos un enorme potencial, un enorme desafío por delante en pos de mitigar una cantidad muy importante de lo que son gases de efecto invernadero y alcanzar los objetivos de reducción o mantener por debajo de la temperatura que bien nos comentaba Andrea. En líneas generales es eso que quería aportar y obviamente este material, si va a disposición final y es una disposición final en relleno sanitario que se hace conforme la obra de ingeniería, va a generar inexorablemente biogás e, insisto, debe ser capturado y aprovechado o valorizado energéticamente para la producción de energía, ¿no? Gracias, Cristian, a todos. Muchas gracias, Marcelo. ¿Alguien más que quiera dejar sus reflexiones con respecto a esta pregunta? No sé si Cristian. A ver, relacionado con la agricultura, bueno, a ver, yo siempre hablo desde la perspectiva empírica que vivo, y tengo ahí un gran amigo que tiene una compañía agrícola importante, agroindustrial, y creo que la labor que tienen ellos, los empresarios relacionados que están en el mundo agrícola o agroindustrial, es vital, ya no es fundamental, es vital, porque hoy día están a cargo todos de algo muy importante que es la alimentación, y que es fundamental para la vida. Y también, por otra parte, necesitan como insumo el agua, que también es fundamental para la vida. Por lo tanto, tienen una doble responsabilidad, la responsabilidad de utilizar las mejores prácticas para poder sustentar los recursos que necesitan, que es su insumo principal, o sea, hacer los máximos esfuerzos para eficientar la utilización de agua, y también fomentar la cultura de su entorno de valorar el agua, y por otra parte, el poder tomar, se puede decir así, la toma conciencia del rol que cumplen en el mundo todos los empresarios agroindustriales. Por lo tanto, de cierta manera, uno no puede nada más que decir que ojalá se pongan de acuerdo desde la FAO, se sumen y se pongan de acuerdo los gobiernos, los ministros, y que haya más reuniones y mesas técnicas de ministros de diferentes ministerios, como por ejemplo el ministerio, no sé, que tiene el tema del agua, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, y realmente fijen una hoja en común, pero que impacte con medidas concretas, para que después esa carpetita la tomen y se la lleven al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda le pida los recursos y lo converse con el presidente y le diga: señor presidente, necesitamos esto porque es muy importante para nuestro país, o todos los países. Y volvemos a la misma reflexión, y más importante, que ojalá los jefes de Estado de todo el mundo puedan tomar conciencia de que los ciudadanos estamos ya a gritos pidiendo que tomen este tema de manera, con la importancia que significa, igual que los indicadores eso de si son, ¿cómo se hace no soy muy de redes sociales, pero los seguidores, que le tomen el mismo nivel de importancia a los seguidores. Eso. Gracias. Buenísimo. Bueno, quiero dejarles una última pregunta que salió acá en el chat para ir ya casi cerrando, y es la siguiente. Dice: en cuanto al desarrollo económico, nos interesa también potenciar el comercio local en base a los principios de economía circular. ¿Cuáles pueden ser los incentivos para motivar a los locatarios? Como por ejemplo la ley de responsabilidad extendida al productor o ley REP. Buenísima pregunta. Sí, antes de irse con esa pregunta, creo que con respecto a lo que estábamos viendo antes, parece que Marcelo y Andrea tenían también algo que... Y cerramos con su opinión y vamos a esta pregunta. Andrea. Sí,
solamente um número que gostaria de apresentar sobre algumas estratégias do lado de la demanda, por exemplo, que se inclui a dieta baseadas em plantas, por exemplo, ou a mobilidade em la cidade com veículos elétricos. Há uma estimativa que é possível reduzir as emissões entre 40% e 70% para 2050. Então, sem reduções imediatas e profundas de emissões em todos os setores, será impossível manter a temperatura abaixo de 2 graus. Então, há muitos cambios necessários e profundos para estes. E os setores podem reduzir as emissões em curto e médio prazo. No, yo quería agregar, coincidiendo con lo que plantea Cristian, que se necesitan más estadistas y menos políticos, ¿no? Es decir, más estadistas que piensen en el bienestar común y menos en la política partidaria con o con objetivos electorales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tampoco es cuestión de dejar todo, digamos, la responsabilidad sobre la actividad privada. Obviamente son una parte fundamental, son los que tienen en general el capital de trabajo para llevar adelante la innovación, pero eso también debería ser acompañado por el gobierno desde el punto de vista de facilitar, por ejemplo, digamos, la subida de la energía generada a un precio razonable a la red y no obstaculizar esa posibilidad concreta. ¿Por qué? Porque de nada tiene sentido si una empresa privada llevara adelante una inversión más que significativa para llevar no sé, un proyecto de digestión anaeróbica para generar energía eléctrica que quizás supere su propia demanda, y esa energía eléctrica la tiene que inyectar en el sistema, es energía 100% verde, con lo cual eso debería estar facilitado desde el punto de vista administrativo para que cualquier generador pueda introducir energía en el sistema y que esa energía en definitiva sea pagada en un valor razonable que pueda amortizar las inversiones y justifique esto, ¿no? Lo mismo ocurre con cualquier proyecto que lleve adelante la industria en pos de eficientizar el uso de energía de agua de proceso, y que eso se vea, digamos, beneficiado o se vea premiado por las instituciones, y que no exista una situación de indiferencia entre aquel que hace y el que no hace. Entonces, que realmente el gobierno valore positiva y muy positivamente aquellas industrias que tienen la conciencia y tienen la voluntad de desarrollar estas inversiones, facilitándolo, premiándolo de alguna u otra forma, ¿no? Esa era mi pequeña opinión. Muchas gracias, Marcelo y Andrea. Ahora sí retomo la pregunta que teníamos de parte del chat, que se las dejo también ahí escritas, que tiene que ver que en cuanto al desarrollo económico interesa también potenciar el comercio local, que también es parte de lo que dentro de la economía circular podemos encontrar. Entonces, ¿cuáles pueden ser los incentivos para motivar a los locatarios? Como por ejemplo, hacen referencia a la ley de responsabilidad extendida del productor. Eso, disculpe, eso, no sé, se me viene a la cabeza una idea en base a esa pregunta que está en el chat de las personas que están escuchándonos. Creo que es muy importante a lo mejor también hacer esa evolución en el tema comercio. Si bien hemos hablado del consumidor, también falta hablar del espacio para los productos que sean sostenibles. O sea, yo creo que una ciudad como Viña del Mar, o una ciudad cualquiera sea, siempre tiene esa feria, o tiene su espacio. Entonces, la parte de la feria, a lo mejor es importante designar un espacio de feria a lo que sean emprendedores que puedan proponer productos que sean provenientes de la economía circular y que los puedan exponer y también los puedan difundir. Entonces, a veces dar esos espacios sin tanto requisito de patente, tanto requisito de darles la facilidad o hacer un trabajo en conjunto. Y por otra parte, las grandes compañías o los grandes empresariados que tienen
no sé, mall, los grandes malls, los grandes centros comerciales, dejar un espacio y de proponerse y decir, mira, los próximos 10 años voy a dejar un 5% para un espacio de tiendas que promuevan estos productos, el otro año voy a dejar un 10% del espacio que promuevan este producto porque va a estar más maduro y así sucesivamente. Entonces, también viene la toma de conciencia por parte de las personas que dan esas facilidades. De una vez, creo que volver a lo romántico, los artesanos a veces que hacen esto en el valle del Elqui o en el norte, que toman piedra y con la alambre de resto hacen a veces figuras, necesitamos más artesanos para poder en esta primera etapa de la industria. Eso. Gracias, Cristian. ¿Alguien más que Sumarme un quisiera dar su poco, opinión? sí, a las palabras, la pregunta, déjame buscarla ya, que es una cosa súper interesante, y principalmente por cuando llama a la ley, como ejemplo a la ley REP. La ley REP es además responsabilidad extendida del productor y fomento el reciclaje. Y creo que aquí yo miro con mucha envidia países como Brasil, como Argentina, que tienen una industria súper desarrollada, o sea, una potencia industrial que casi se autoabastece. Nuestra principal fortaleza viene del cobre y de la fruta, y los salmones en el sur, pero más allá no tenemos una gran industria. Pero creo que un ejemplo que podría beneficiar a la industria, al crecimiento de artesanos, como dice Cristian, es el desarrollo que se viene ahora de la mano de la ley REP, el tener más insumos y fomentar la industria local. Hay tratados, hay convenios como Basilea que fomenta el tratamiento de los residuos de manera local. Esto nos da, obviamente, da trabajo, da ventajas y da la oportunidad de hacer las cosas bien y hacerse responsable de una manera, valga la redundancia, responsable de los residuos para tratarlo de una manera correcta. Y también se abre una brecha ahora con los mayores costos de flete que existen para que algunos residuos, en vez de tratarlos fuera, debido a este incremento en los fletes, puedan también instalarse industrias, por ejemplo, que reciclen cualquier tipo, no sé, plásticos o cualquier tipo de residuo que se pueda reciclar acá y con eso echar a andar la rueda. A veces los industriales, el área industrial de Chile necesita materia prima y con estas segregaciones de origen de los residuos se puede lograr una base para lograr así poder crear una industria desde eso. Entonces creo que se están dando las condiciones, yo quizás peco de optimista, pero creo que, que se están dando hoy por hoy las instancias para poder desarrollar una industria al principio quizás incipiente, pero que en unos, no sé, 5 o 10 años más puede ser relevante para Chile. Muchas gracias, Antonio. Para complementar también quisiera la pregunta, ¿no es cierto?, que nos hicieron en el chat. Recordar que en nuestro país tenemos un instrumento que se llama los acuerdos de producción limpia, ¿ya? Son una herramienta que viene ya hace varios años implementada y en donde permite a distintos rubros, ya no sé, estoy pensando, la pregunta la hizo una persona acá de Viña, en el rubro de gastronómico, ¿no es cierto?, restaurantes, hoteles, que es algo que tenemos bien desarrollado acá en la ciudad, poder quizás sumarse a estos acuerdos de producción limpia, donde ellos les capacitan, les entregan herramientas, incluso financiamiento, para poder implementar medidas que hagan que su negocio sea más sustentable, tanto enfocado en la ley REP, que tiene relación con la gestión de los residuos, como en temas energéticos, ¿no es cierto?, eficiencia en distintos tipos, etcétera. Así que también quería complementar eso. Y ya para ir cerrando esta actividad, queremos dejar un par de minutos para, si quieren dar algunas palabras de reflexión a nuestros panelistas, ¿no es cierto?, antes de hacer el cierre. Perdón, para hacer cierre, primero que nada quería dar las gracias, es un honor compartir panel con Andrea, Marcelo y Cristian, que para mí está en una categoría superior al empresariado como nosotros. Y finalmente agradecer, agradecer realmente a EPA, este tipo de reuniones, porque creo que hablar este tema, sacar estos ítems a la luz,
los problemas que tiene Chile son muy relevantes, principalmente porque uno tiene que darse cuenta de la problemática que sufre el país para tratar de hacer el cambio. Creo que mientras más lo hablamos, mientras, no sé, 50 personas nos estén escuchando ahora, son 50 personas que van a seguir con el mismo bichito y siguiendo una bola, una masa que va creciendo para transformarse finalmente en una avalancha, que la idea es que haga este cambio climático y podamos parar este reloj del tiempo que decían. Entonces, quiero aprovechar esta instancia para agradecer tanto a los panelistas como a EPA por esta oportunidad. Si me permiten, quería hacer un comentario respecto de lo que comentó Antonio, valga la redundancia, y es, no sé si conocen el refrán que dice, no todo lo que brilla es oro. Lamentablemente, con mucha vergüenza, tengo que decir que si bien por ahí la actividad de reciclaje en la Argentina es interesante, pero con mucha vergüenza, insisto, hasta el día de hoy, después de 25 años, todavía no tenemos una ley de responsabilidad extendida para envase y embalaje, lo cual siento profunda vergüenza que nuestros políticos no hayan logrado llegar a un consenso con la industria. O sea, no en todos lados estamos muy bien, Antonio, así que no te sientas mal. Ustedes tienen ley REP, nosotros tenemos actividad industrial. Y para cerrar, muchísimas gracias a todos, Cristian, Andrea, Antonio, Felipe, Paula, EPA, por este espacio de diálogo y de discusión que me parece que siempre es sumamente enriquecedor para todos, para aquellos que nos escuchan y para nosotros mismos que estamos teniendo o compartiendo visiones desde distintos lugares de nuestro continente. Gracias. Gustaría también de agradecer a EPA, a todos los amigos, Cristian, Marcelo, Antonio, a Paula y Felipe también por la conducción. Me gustaría de sugerir para un próximo painel en FIMA, no sé, pero haber un tratamiento de tema de logística y transporte, porque también es muy importante cuando hablamos de economía circular, el desafío de producción local, pero tenemos diversos desafíos en países como Brasil, que es muy largo, entonces las emisiones de transporte son las mayores. Estamos hablando de agricultura también, pero transporte es un gran desafío para la ciudad y hasta el final del século. Y por fin, la mensaje que traigo, que es de IPCC, es que todas las medidas para frenar el cambio climático, ¿sí? Todas deben implementarse con la máxima urgencia posible, porque estamos hablando de metas para 2030, como no más producción de vehículos automotores y sin eléctricos, con muchas promesas, muchos objetivos para 2030, 2050, pero 2050 está cerca, entonces tenemos que tener la mayor urgencia posible para tentar tener un futuro mejor para todos nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, yo como cierre también agradecer, es un placer también participar con ustedes, con Andrea, amiga personal mío, que la conozco hace muchos años, del año 2007, para mí también un referente en el tema. Marcelo con una tremenda experiencia, también siempre es muy importante escucharlo. Antonio y la conducción y el manejo y el complemento de Felipe y Paula, y gracias a EPA, en especial a Alicia, que ha hecho el esfuerzo por poder generar esta actividad. Para mí, como presidenta de EPA, es tremendamente enriquecedor cada una de estas actividades. Por una parte, es tremendamente enriquecedor por dos temas, porque considero que cada vez nos estamos acercando, o sea, si bien hay un escenario bastante adverso y pesimista, creo que la fe es súper importante mantenerla. Y parte de la fe es poder tratar de hablar un poco con el corazón y también con la razón. Entonces, todo esto también enriquece no solamente el conocimiento, sino que también el corazón de saber que estamos acompañados en diferentes países por personas que estamos tratando de generar un cambio. Así que le agradezco a cada uno de ustedes cada segundo de su tiempo. Un abrazo.
Gracias, Muchas presidente. gracias por sus palabras. Antonio, ¿querías comentar algo? No, dije gracias, presidente. Ah, ya. Por ser presidente. Bueno, para ir cerrando, queremos agradecer a todos los participantes que permanecieron ya estas 2 horas prácticamente de conversación. Queremos invitarlos también a visitar la página FIMAS, www.fimas21.cl. Recordar que hoy día a las 15 horas tenemos la rueda de negocio a través de la plataforma Meeting Plus. Para quienes se quieran inscribir, ¿no es cierto? Pueden buscar en las redes sociales o en la página que acabo de mencionar dónde realizar la inscripción. Y recordar que mañana, jueves 21, tenemos el conversatorio Eficiencia en la Ley REP y Residuos Orgánicos. Además, queremos recordar que por favor respondan la encuesta que está en el chat para poder realizar la medición de huella de carbono de esta actividad. Así que muchas gracias a todos, que tengan un buen día y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Alicia. Chao, chao, Que estén muy bien. gracias a todos. Gracias a todos, que tengan un buen día. Saludos.